Sí. Vamos a dar comienzo a la última mesa de estas jornadas. Como sabéis, su título es Tiempo y Trabajo, de la cultura de 24/7 a la crisis de los cuidados. Y bueno, tenemos a dos ponentes que tienen como trabajos que tienen un claro diálogo entre sí. Por un lado tenemos a Susana Moreno Colom, que es profesora de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona y además investigadora en el Centro de Estudios sobre la Vida Cotidiana y el Instituto de Estudios del Trabajo. Y bueno, trabaja temas de sociología del trabajo, evidentemente, y más en particular en torno a la sociología del tiempo y sociología del género. Y por otro lado tenemos a Álvaro Briales, que muchos supongo que ya conoceréis porque es profesor de sociología aquí en la Universidad Complutense de Madrid. También participa en la Fundación de los Comunes y tiene una tesis doctoral que va justamente sobre el problema del tiempo, el trabajo en relación a los parados y que también trata cuestiones en relación a los usos del tiempo, de los cuidados. Pero nada, sin más dilación, porque vamos un poco más de tiempo, le doy la palabra a Sara y adelante. Vale, pues muchísimas gracias y bueno, en primer lugar agradecer la invitación, es un placer estar aquí con todas vosotras, con todos vosotros. Yo ayer no pude seguir el seminario, me he llegado esta mañana y creo que como ha empezado tarde, he llegado justo cuando empezaba la primera ponencia y la verdad es que un placer escuchar las reflexiones, vuestro nivel de profundidad en la temática, ¿no? Y bueno, siempre es interesante poder compartir. Nada, sin alargarme voy a plantear un poco, ¿no?, el título de la mesa, Tiempo y Trabajo de la cultura 24/7 a la crisis de los cuidados. Me dio a pensar, ¿no?, cómo podía enfocar esta intervención. Y de hecho la voy a enfocar partiendo de una pregunta, ¿no? Si podemos hablar, ¿no?, preguntarnos si se da un cambio de esta cultura 24/7 con la crisis de los cuidados, ¿no? Y si será este cambio, en qué medida será el cambio, cómo se puede implementar. Entonces, la idea sería, en un contexto de crisis, ¿no?, qué cambios y continuidades se pueden dar en un momento como el actual, ¿no? De alguna manera la hipótesis que voy a desarrollar es que no nos movemos, ¿no?, diríamos, y no nos movemos porque están los mismos o los viejos paradigmas y en todo caso se plantean nuevos debates, pero que existen estos paradigmas, ¿no? Unos paradigmas que se construyen desde unas estructuras basadas y fundamentadas en una lógica capitalista y patriarcal, ¿no? Y a partir de aquí voy a desarrollar como esta idea para de alguna manera argumentar que podemos ir situando distintos debates acerca de los tiempos de trabajo, pero estos debates siempre se construyen desde una lógica productiva fundamentada en esta estructura patriarcal y capitalista, ¿vale? Esta es como un poco la idea. Entonces, ¿cómo voy a desarrollar esta idea, ¿no? Tomando como herramienta empírica, analítica y hermenéutica el tiempo de trabajo, porque el tiempo de trabajo es un fantástico indicador, es un espejo de las desigualdades sociales, pero también de las dinámicas, de las tendencias de cambio y continuidad, ¿no? Con esta lógica de utilizar el tiempo de trabajo como un espejo de estas estructuras, ya sean sociales, ya sean estos mecanismos que contribuyen a construirlas, de dominación y explotación, pues voy a acercarme, ¿no?, como a dos viajes distintos para poder argumentar cómo estamos en los mismos paradigmas, van cambiando los debates, pero no cambiamos los paradigmas, ¿no? Entonces, para desarrollar esta idea, ¿no?, y utilizando el tiempo de trabajo, de hecho lo que quiero argumentar, ¿no?, con dos ejemplos, es que el tiempo de trabajo siempre es una historia de ida y vuelta, ¿sí? Nos movemos para terminar al mismo lugar. Entonces, para poder desarrollar esta idea,
haré como, primero, una reflexión conceptual, que es el tiempo, cómo entiendo yo el tiempo, cómo trabajo el tiempo, cómo entiendo el trabajo, en la perspectiva de género y de qué hablamos cuando hablamos de crisis de los cuidados, para ilustrar pues, como más empíricamente estos viajes de tiempo de trabajo como en dos ejemplos, ¿no? Un primer viaje acerca de la regulación del tiempo de trabajo remunerado y un segundo viaje que sería del trabajo a domicilio, el teletrabajo en pandemia o el teletrabajo confinado, ¿vale? Serán como dos pinceladas, pero para poder aportar como un poco más de material teórico a este planteamiento. O sea que todo esto lo voy a desarrollar en 20 minutos tratando estos 3 puntos, ¿vale? Entonces, para empezar con el primer punto, que sería como esta reflexión previa más conceptual o metodológica, yo creo que sí que es bueno partir o compartir la idea del tiempo, ¿no? Que es el tiempo, ¿no? Lo decía San Agustín, todo el mundo sabe lo que es, pero nadie sabe definirlo, ¿no? Y realmente el tiempo es estos conceptos que forman parte de nuestra vida cotidiana, pero que cuando los queremos utilizar como herramienta teórica, pues se complica un poco la tarea, ¿no? A mí me gusta mucho un autor que es Norbert Elias, como él aborda toda la cuestión del tiempo, y Norbert Elias nos dice que el tiempo es una construcción sociocultural que orienta y estructura la vida cotidiana de las personas y las sociedades, ¿no? Entonces el tiempo es una herramienta también para disciplinar, ¿no? Y el tiempo de trabajo remunerado, antes se ha comentado, ¿no? Es una potente herramienta para disciplinar a la población, ¿no? Además de esto, también la manera en que yo utilizo el tiempo como categoría analítica parte de la doble dimensión del concepto, ¿no? El concepto no solo es, o el tiempo no solo es la cantidad de minutos, horas que dedicamos a hacer cada una de las actividades, sino también el sentido que damos a aquello que hacemos, ¿no? Una hora es sabido que puede tener un valor y un significado social absolutamente distinto en función de la actividad de la persona que realiza aquella actividad, ¿no? Entonces, esta doble dimensión es también muy importante para poder profundizar en cuestiones más empíricas acerca del tiempo. El tiempo también es un magnífico espejo de las desigualdades sociales, los usos del tiempo, la manera en que usamos y distribuimos el tiempo a lo largo del día es un reflejo de la estructura social, y aquí pues hay interesantes estudios que ya no solo desde la perspectiva de género, sino de clase, de origen, que nos ponen edades, nos ponen de manifiesto estas desigualdades, ¿no? Y con estas ideas que he expuesto, pues tenemos como un concepto de tiempo multidimensional, que no podemos reducir a las agujas del reloj, ¿no? Para decirlo de una manera como muy simple, ¿no? No es solo el horario, no es solo lo que podemos cuantificar, es mucho más el tiempo y sociológicamente nos puede contar mucho más, ¿no? A la vez que por sí solo el tiempo sociológicamente no es nada. El tiempo siempre lo tenemos que asociar a una actividad. Entonces aquí mi interés, ¿no? de analizar el tiempo siempre vinculado a los trabajos. Y aquí iría la segunda reflexión con el concepto de trabajos en plural. Partiendo de una idea, ¿no? Una definición como muy clásica del concepto de trabajo de Anthony Giddens, ¿no? Que sería el conjunto de actividades que supone pues, una producción de bienes o servicios necesarios para la reproducción de la vida humana, ¿no? Entonces, aquí vemos que es una definición como muy amplia, muy simple, pero que el trabajo no lo podemos reducir solo al empleo. El trabajo es algo más que el empleo, ¿no? Y contamos con trabajo remunerado, que sería el empleo, ¿no? Y sobre todo pues, cuando está una parte formal, pero también hay otros trabajos que no son remunerados y otros trabajos que son igualmente imprescindibles para la reproducción de la vida humana, que generan bienes y servicios y que no están contabilizados dentro del empleo ni tienen las condiciones del empleo, ¿no? Y aquí muy claramente me referiría al trabajo doméstico y al trabajo de cuidados, ¿no? Entonces, cuando se habla de trabajo en singular, pues tendimos a utilizar la palabra, el concepto como sinónimo de empleo, y la aproximación que yo quiero compartir con vosotras es decir, cuando estamos hablando de trabajos en plural, hay un trabajo remunerado que puede tener forma de empleo o no, pero hay el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados, son imprescindibles para la reproducción de la vida humana y que los tenemos que considerar si nos estamos planteando si hay cambio de paradigmas o no en nuestros debates actuales, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, el tiempo, ¿no? Que os decía, a mí me interesa estudiar siempre el tiempo vinculado a actividades.
el tiempo no lo vamos a reducir a la jornada laboral, ¿no? El tiempo me interesa estudiarlo vinculado con los trabajos en plural, con el trabajo de cuidado, con el trabajo doméstico y con el trabajo remunerado, ¿no? Y aquí estaría un poco este juego de tiempos y trabajos siempre en plural. Y esto es una reivindicación, de hecho, que lleva muchos años ya en sociología y de la voz de distintas autoras en el ámbito de las ciencias sociales, ¿no? De hablar en plural de tiempos y trabajos cuando se aborda la cuestión desde la perspectiva de género. ¿Por qué? Pues porque si hablamos de tiempo y trabajo en singular, lo hacemos desde una experiencia más masculina de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, la perspectiva de género, lo sabéis todas, ¿no? Pero simplemente para compartirnos, aquella que nos recuerda que las desigualdades entre hombres y mujeres no son fruto de un innatismo biológico, sino que son fruto de una construcción sociocultural que atribuye a las diferencias desigualdades, ¿no? La atribución de responsabilidades en cuestión de tiempos y trabajos hace que se construya la idea de lo femenino y lo masculino, que tienen distintas valoraciones sociales, y sitúa socialmente a los hombres y mujeres en distintas situaciones en la estructura social, ¿no? Como mecanismos de dominación y explotación. Aquí el tiempo de trabajo, cómo se distribuyen las responsabilidades en el tiempo de trabajos, juega un papel clave, ¿no? La manera en que usamos y distribuimos el tiempo nos refuerza los roles y estereotipos tradicionales de género, ¿no? Entonces, aquí también es un elemento que a mí me interesa mucho poder trabajar. Y finalmente, hay como dos ideas así como de reflexión inicial para pasar a los dos viajes que os comentaba. Uno sería el de las nuevas formas de trabajo, ¿no? Yo entiendo que cuando planteabais en esta mesa, ¿no? La idea está del 24/7, ¿no? Que es decir, ciudades que funcionan permanentemente abiertas, que están siempre abiertas, ¿no? La desregulación de los tiempos de trabajo, ¿no? Y esta productividad que no cesa, que siempre está activa, nos lleva, bueno, a nuevas formas de trabajo, pero yo siempre me pregunto si no estamos utilizando conceptos como eufemismos para no referirnos, ¿no? a malas praxis de organización y distribución del trabajo que vienen existiendo desde sociedades preindustriales, ¿no? Entonces, pues un ejemplo como paradigmático es cuando se habla de freelance, ¿no? Y no se habla de la realidad precaria que puede existir ahí, ¿no? A eso me referiré con el segundo viaje, ¿no? Cuando hablamos de teletrabajo, ¿no? Y ahora con la pandemia y el confinamiento, que todo el mundo pues ha hablado de teletrabajo y las virtudes del teletrabajo, pero no hemos inventado nada, ya existe anteriormente, de hace muchísimos años, que hay personas, especialmente mujeres, que trabajan en casa de manera invisible, ¿no? Y aquí poco crítica con esta idea de las nuevas formas de trabajo, ¿no? Y finalmente la crisis de los cuidados. Pues la crisis de los cuidados es un fenómeno que intenta identificar cómo el modelo de cuidados que ha operado hasta la actualidad pues ha quedado corto, no funciona y hay que repensarlo, ¿no? Y estos son distintas tendencias o cambios sociodemográficos que llevan pues que hay un envejecimiento de la población superior a la tasa de natalidad, con lo cual se aumentan las necesidades de cuidado de personas mayores. No hay reposición, diríamos, y por el medio está un modelo obsoleto que recae en las familias, el feminismo de mujeres, y que, para decirlo de manera muy simple, no habrá suficientes mujeres en las sociedades contemporáneas desarrolladas para poder atender los cuidados de los mayores, ¿no? En los próximos años ya no las hay, y con lo cual hay que repensar un sistema de bienestar que se construyó sin concebir que los cuidados de atención a la dependencia también deberían ser un pilar fundamental y un derecho subjetivo, ¿no? Y aquí estamos con esta crisis de los cuidados que en Europa estamos solventando pues, con el trabajo de las mujeres, pero sobre todo con el trabajo precario de mujeres que vienen de otros países, donde allí dejan sus responsabilidades de cuidado, sus cuidados de los pequeños a las madres o las manos de otras mujeres, y hay estas cadenas globales de cuidados que nos sitúan en un contexto donde cada vez más se hace necesario repensar cómo organizamos socialmente los cuidados, pero con la experiencia de la pandemia vemos que se habla mucho de poner la vida al centro, pero no se mueve nada de nada, ¿no? Yo creo que aquí tenemos 1 año y medio de pandemia acumulado como para poder hacer un balance, ¿no? Que al inicio de la pandemia parecía que que la pandemia podía ser, ¿no? Un contexto de oportunidad para cambiar. Se habló mucho, ¿no?
de la importancia de la vida de los cuidados. De hecho, se decretaron como servicios esenciales trabajos que estaban invisibilizados y precarizados hacía muchas décadas en el mercado de trabajo, pero ¿qué se ha hecho en este sentido? ¿Quién se acuerda ahora? Diríamos que la lógica que ha regido la gestión de la crisis ha sido una lógica productiva al 100%, y la gestión de la crisis ha sido a costa del trabajo no remunerado de las mujeres, ¿no? Con lo cual, pues aquí estamos, ¿no? Un poco. No sería muy optimista en este sentido, ¿no? Si os acordáis, al principio de la pandemia decían, bueno, tenemos que aprovechar la oportunidad para cambiar y para mejorar. Pasados unos meses ya no era vamos a mejorar, vamos a salir mejor y más fuerte, sino era recuperemos la normalidad, ¿no? Esta nueva normalidad, y ahora ya es como, bueno, salimos de esta, cosa que sea, pero salimos ya, ¿no? O sea, es una regresión de las expectativas, ¿no? De vamos a aprovechar para mejorar, recuperamos una nueva normalidad, ya estaba bien como vivíamos, y ahora a ver que el impacto de la crisis sea lo mínimo posible, ¿no? Cuando ya la tenemos encima. Bien, esto era como estas reflexiones iniciales. El reloj va bien, ¿no? Llevo 11 minutos. ¿Llevas? Sí. Te quedan 10 minutos. Vale, perfecto. Vale. Más de 20 si quieres, hasta media hora. ¿Sí? Vale, Sí. Vale, perfecto. Pues hecha esta primera introducción y reflexiones, os decía, ¿no?, que me gustaría acercarme a la pregunta, ¿no?, de si estamos ante viejos paradigmas que emergen con nuevos debates, pero sin tocar las estructuras capitalistas y patriarcales, a través del tiempo de trabajo, ¿no? Este primer viaje que os decía, que es el viaje de la regulación del tiempo de trabajo, ¿vale? Y la idea es ver, ¿no?, como en las sociedades preindustriales no existía una regulación del tiempo de trabajo, vida y trabajo estaban fundidos en una misma realidad, ¿no? No había esta distinción clara de un espacio de trabajo remunerado con un espacio de vida, y en el espacio de vida que podía haber una compartimentación de distintas facetas de la vida cotidiana de las personas. Y con el desarrollo de la industrialización, y sobre todo también acompañado de la urbanización, se empieza a separar vida y trabajo, ¿no? La aparición de la fábrica y la ciudad, ¿no?, como los elementos paradigmáticos aportan una estructuración de la organización temporal, y aparece esta jornada laboral como el epicentro alrededor del cual se organiza la vida cotidiana de las personas, la lógica y la dinámica de las ciudades surgientes, pero también la lógica y la dinámica de las sociedades industrializadas, ¿no? La jornada laboral, no cualquier, sino la jornada laboral del cabeza de familia, ¿no? Es el epicentro que sirve para estructurar estas dinámicas del resto de la familia y del resto de la sociedad, ¿no? A partir de aquí empieza a operar una ecuación que antes también en la mesa anterior pues algún comentario se ha hecho, ¿no?, que es una ecuación de el tiempo es igual al dinero, pero no es todo el tiempo, sino el tiempo dedicado al trabajo remunerado, ¿no? Entonces aquí ya se empieza a aparecer una imagen del tiempo reducida a la jornada laboral, y con lo cual una imagen que se impone del tiempo cuantitativa, ¿no?, que os decía antes, esta doble dimensión que siempre acompaña empíricamente el tiempo, ¿no?, lo que hago, pues significado que doy a lo que hago, y no solo pensar en un tiempo en una óptica cuantitativa. Pues con todo el proceso de industrialización el éxito se lo lleva a la dimensión cuantitativa del tiempo. El tiempo sirve, el horario, para controlar la fuerza, la mano de obra, a la fuerza de trabajo, diríamos, ¿no?, y disciplinarla. Y el tiempo, ecuación dinero, sirve para reducir el trabajo y el tiempo en una lógica laboral y productiva, e invisibilizar el resto de tiempos y trabajos necesarios para la reproducción de la vida humana, ¿no? Y con esta separación de vida y trabajo, esta invisibilización de la parte privada, supuestamente privada y doméstica, se subestima el valor social y económico del trabajo doméstico y del trabajo de cuidados, ¿no? A mí hay una autora que me gusta mucho, que es Angela Perulli, que ya habla y explica cómo con todo el proceso de industrialización y posteriormente con el desarrollo de la sociedad fordista y los procesos de la actualidad, hay un proceso en que el tiempo se objetiviza o se convierte en un objeto, ¿no? Y aquí el reloj y el salario son dos elementos fundamentales para convertir el tiempo en objeto. Después se convierte en un recurso, porque
porque es como un canal para obtener recursos, ¿no? Es un canal para obtener dinero, y en la sociedad actual el tiempo se convierte en un bien escaso, porque eso nos escapa de las manos. La aceleración del ritmo de vida, ¿no? La amplia oferta de actividades que supone la sociedad del consumo, la sociedad del espectáculo, los conceptos que queráis utilizar, ¿no? Pero da esta sensación de aceleración de la vida, del tiempo, que se escapa de las manos y no tenemos tiempo para realizar todo lo que querríamos realizar, ¿no? Esto va junto a la desincronización de los horarios. Si con la industrialización se sincronizan los horarios, marcados por esta jornada laboral del cabeza de familia que os decía, ¿no? Y el horario de la fábrica se sincroniza con los horarios escolares, una lógica muy fabril, muy productiva, ¿no? El desarrollo, ¿no? de la sociedad fordista con la posfordista y la ampliación del sector servicios en las estructuras productivas conlleva una desincronización de los horarios, ¿no? De hecho, los horarios nunca habían estado 100% sincronizados, solo con el cabeza de familia, ¿no? El hombre, la figura del hombre ganador de pan, ¿no? Y el resto era posible sincronizarlos porque había siempre quien acompañaba esta lógica, ¿no? Pero es cierto que el desarrollo de la sociedad y de la estructura productiva conlleva la ampliación del sector servicios y se desincronizan los horarios, y con lo cual se va desregularizando aquello que había funcionado durante poco tiempo, pero de manera compacta. Con todo, aquí hay un debate acerca del tiempo de trabajo, la regulación del tiempo de trabajo remunerado. Y es interesante ver cómo se dibuja este viaje que os decía de ida y vuelta, ¿no? El tiempo de trabajo siempre nos marca estos viajes de ida y vuelta que se mueven para volver al mismo sitio, ¿no? En la sociedad preindustrial no había una regulación del tiempo de trabajo remunerado, y una de las primeras conquistas del movimiento obrero es la regulación del 8x3, ¿no? De 8 horas para trabajar, 8 horas para formarse y 8 horas para descansar. Y esto es un granito porque supone el demarcar, el fijar y el acotar, y que la dominación o explotación tenga unos límites, ¿no? La conquista de estas 8 horas distribuidas de esta manera para garantizar unas fronteras claras y para garantizar unos derechos es una primera conquista en regulación del tiempo de trabajo remunerado. Con las crisis de la ocupación, que a partir de la segunda mitad del siglo XX se empiezan a desarrollar al contexto europeo, otra vez se recupera el debate de la regulación del tiempo de trabajo, ¿no? Pero aquí se empieza a hablar de cómo regular el tiempo de trabajo puede dar salidas a las crisis de la ocupación, y se habla de la reducción del tiempo de trabajo, y empieza a surgir la demanda y la reivindicación de la reducción de la jornada de las 35 horas, ¿no? Es una reivindicación que la situamos inicialmente en la crisis de la ocupación de los años 80 en el contexto europeo, que llega un poco más tarde en nuestro contexto más inmediato. Y aquí se habla de reducir, de jugar, ya no regular, sino reducir. Si trabajamos, ¿no? Un poco, ¿no? Decía, si trabajamos todas un poco menos, podremos trabajar más, ¿no? Digamos, y se juega con esta reducción de la jornada laboral, con la idea y con un poco pues, la reivindicación de las 35 horas, ¿no? Que se acaba implementando en algunos países, entre ellos Francia. Posteriormente, a finales de los 90, se dice que no se puede solo reducir la jornada de trabajo, porque esto no da respuesta a las necesidades cambiantes del mercado de trabajo y del sector productivo, y que hay que reducir y reorganizar el tiempo de trabajo, ¿no? Aquí hay pues distintas propuestas como la flexicurity, ¿no? Que se hagan pues más en países como Alemania, o después experiencias como el 6+6 finlandés, que buscan reducir jornadas de trabajo reorganizando estas mismas jornadas de trabajo, ¿no? Hay una experiencia de esta 6+6 que hace de una jornada de trabajo de 8 horas, la convierte en 2 jornadas de trabajo de 6 horas, con lo cual se amplía la capacidad productiva o la oferta de servicio de aquel lugar de trabajo, que solo ofrecía 8 horas, se pasa a 12, pero generando 2 lugares de trabajo de 6 horas, ¿no? Entonces hay reducción de jornada de trabajo, ampliación del servicio, ¿no? Aquí se juega con esta flexibilidad de reorganizar y reducir, ¿no? Lo que se observa es que en cada una de estas
etapas, ¿no? de cómo vamos a regular la jornada de trabajo. Se cuenta con quizás soluciones técnicamente perfectas, trabajemos menos para trabajar más o reorganicemos para poder ampliar capacidad de servicio, pero son buenas soluciones técnicas. Hay que ver qué pasa con la parte salarial, que es siempre fundamental, pero a mí lo que me interesa es subrayar que a veces son insensibles socialmente. Y voy a poner el ejemplo del 6+6 porque es un ejemplo que creo que ilustra muy bien esta idea de la insensibilidad social o la resistencia sociocultural. Cuando se aplicó en Finlandia el 6+6, que en principio venía bonificado con ayudas públicas, por lo cual no había reducción de salario y pasaba a las personas que tenían un lugar de trabajo de 8 a trabajar 6 diariamente, y se generaba ocupación ampliando la capacidad de producción de la fábrica o el servicio, si era un servicio público. Al cabo de 2 meses, cuando se hizo un primer balance, hubo una parte del colectivo de ocupados y ocupadas que hacía un balance muy positivo y otro que no hacía un balance positivo. No lo hacía negativo, pero mostraba indiferencia en esta ganancia de 2 horas de tiempo de libre disposición personal. El perfil de quien lo valoraba positivamente eran mujeres, especialmente mujeres con cargas de cuidados. Y lo valoraban positivamente porque disponían, trabajando 6 horas, de 2 horas más al día para poder atender las responsabilidades domésticas y de cuidados que llevaban acumulando. Los hombres, especialmente los hombres que eran los compañeros de estas mujeres con cargas domésticas de cuidados, no hacían un balance positivo, tampoco negativo, especialmente de las 6 horas, pero sí que pedían, muchos de ellos, volver al horario de las 8 horas. Porque pasada la novedad de trabajar 6 horas y hacer pues, el partido de fútbol, y parece anécdota, pero no es anécdota, o sea, dedicar estas 2 horas que ganaban al día a hacer aquellas cosas que normalmente hacían el fin de semana, pero como no las estabilizan como una actividad cotidiana, pasado el mes, que más o menos lo hicieron todo, querían volver a trabajar las 8 horas, porque si trabajaban normalmente hasta las 3 y esta propuesta prueba piloto suponía trabajar y finalizar de trabajar a la 1, vivían de 1 a 3 el tiempo como un tiempo muerto, vacío de contenido y de significado, porque no sabían cómo llenarlo. No veían que en su casa había muchas cosas a realizar y lo veían y lo vivían como un tiempo vacío, muerto, sin significado y sin valor social y especialmente económico. ¿Vale? Esto era a finales de los 90 y estoy convencida que ahora y en Finlandia harían otro balance, porque es verdad que han cambiado mucho los imaginarios en este sentido respecto al cuidado de las criaturas, no otras cuestiones. Determinados perfiles podrían hacer un balance distinto, ¿no? Y hay mucha política pública que se ha diseñado en la línea de poder reducir para atender los cuidados. Pero es una prueba de cómo la interiorización de la estructura temporal nos marca unas estructuras de vivencia del tiempo que implican resistencias para modificar lo que yo os decía, que son estos paradigmas o estas estructuras temporales que nos marcan y nos condicionan y nos ubican socialmente. ¿Vale? ¿Por qué es un viaje de ida y vuelta al tiempo de trabajo remunerado? Porque este viaje que empieza con la desregulación, la regulación del 8x3 o del 3x8, la flexicurity o el 6+6, ¿no? De esta reorganización y reducción, nos sitúa a día de hoy en un debate que toca muchísimas cuestiones, ¿no? De reorganización, reducción, pero que uno de los debates que está encima de la mesa para mí es una regresión, que es el debate de la jornada laboral de 4 días, ¿no? ¿Por qué digo que es una regresión? Pues una prueba de cómo no nos hemos movido del paradigma capitalista. Porque la la semana laboral de 4 días se diseña desde una lógica absolutamente productivista, que no tiene en cuenta los tiempos de trabajo domésticos y cuidados. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Si tú eres responsable de una persona dependiente, sea un adulto dependiente o sea una criatura dependiente, que no se puede valer por ella misma sola, que es autónoma y que no es autónoma, no puedes decidir cuidarla de jueves a domingo y no cuidarla de lunes a miércoles. La semana laboral de 4 días está pensada desde una lógica productiva, cuantitativa del tiempo, de acumulación de responsabilidades, en una lógica diacrónica que no tiene nada que ver con la lógica sincrónica y cotidiana que realiza la vida cotidiana de las personas.
le den o no le den importancia al trabajo doméstico, al trabajo de cuidados. Pero este trabajo siempre existe. Cuando nos levantamos y nos vamos a duchar, ahí hay jabón, ahí hay una toalla. Cuando nos vamos en la cocina a preparar el desayuno, está una nevera llena de cosas para preparar el desayuno, el armario tiene ropa limpia, y aquí podríamos ir repasando todas las actividades que diariamente estamos haciendo que requieren tiempo de trabajo doméstico y tiempo de trabajo de cuidado. Entonces, plantear propuestas, ¿no? y lo planteas un poco como caricatura, un poco provocativo, ¿no? Pero me interesa, ¿no? Porque me interesa subrayar, ¿no? Que es este viaje de ida y vuelta, ¿no? Porque debates como esta semana de 4 días pues nos muestran que el paradigma es el paradigma productivo, la lógica productiva de un debate que puede aparecer como nuevo, pero que sigue invisibilizando los tiempos de trabajo imprescindibles para la reproducción de la vida humana. Y este sería el primer viaje. El segundo viaje que os quería contar, como ejemplo, es el viaje del tiempo de trabajo cuando lo analizamos dónde tiene lugar, ¿vale? Y especialmente cuando tiene lugar en el espacio doméstico. Y este es el viaje del trabajo a domicilio al teletrabajo confinado, ¿vale? Un viaje que también empieza pues, en la sociedad preindustrial, si queréis, cuando se empieza, ¿no? a desarrollar la manufactura, y muchas mujeres asumen parte de esta manufactura porque en los talleres, ¿no? que ocupaban especialmente hombres, pues no las querían, ¿no? Y les mandaban el trabajo a destajo a domicilio de esta parte de la manufactura, ¿no? Entonces las mujeres trabajaban en casa remuneradamente, ¿no? En aquel momento lo que empezaba, ¿no? a surgir en aquel momento, y esto con la industrialización se acentúa, y lo combinaban pues, con las tareas domésticas, las tareas de cuidado, ¿no? Pues ya se conciliaba en aquel momento, ¿no? Y no es un concepto nuevo el de la conciliación, ¿no? Lo que pasa es que no se le daba importancia porque se naturalizaban estas responsabilidades. El trabajo a domicilio era un trabajo femenino, invisibilizado, vacío y sin valor ni reconocimiento social. Muy distinto eran las profesiones prestigiadas socialmente, como los médicos, los notarios, ¿no? Diríamos que sobre todo, ¿no? En el desarrollo ya posterior con la sociedad industrial, ejercían su profesión desde casa, pero en un despacho aislado de la dinámica de casa y que no tenían nada que ver con las interferencias domésticas de la dinámica de los quehaceres del hogar o de los cuidados, ¿no? Entonces aquí ya vemos que desde los orígenes el hecho de trabajar remuneradamente en casa es muy distinto en femenino y en masculino. En femenino es absolutamente invisible y con una combinación constante, compaginación con otras responsabilidades, y en masculino es asociado al privilegio, un espacio preservado, aislado, bunkerizado, ¿no? Diríamos dentro del hogar, y que hay un prestigio para atender, ¿no? Además una atención siempre de ofrecer el servicio. Esto se va desarrollando la sociedad industrial, ¿no? Las mujeres, bueno, hay una entrada masiva de mujeres en el mercado de trabajo, pero va persistiendo pues el trabajo a destajo de muchas mujeres, también a nivel global, pero desarrollando llega pues lo que se acaba diciendo el teletrabajo, o reconociendo como teletrabajo, que bueno, pues por el acuerdo marco europeo lo identifica cuando hay un uso de las tecnologías de la información y la comunicación, cuando se descentraliza del lugar de trabajo y cuando no es 100% teletrabajo, ¿no? Sería como la definición así más grande, ¿no? Esto nos dibuja un viaje, ¿no? de primero trasladar la oficina en casa, después hacer como una oficina virtual y después una oficina móvil, ¿no? Porque no forzosamente con el teletrabajo tienes que estar en casa, ¿no? Esto era antes de la pandemia, ¿vale? Como sabéis, también se ha dicho mucho, antes de la pandemia el teletrabajo ocupaba un porcentaje muy minoritario en nuestro contexto inmediato, ¿no? En el caso español, un 4,8% de la población hacía esporádicamente teletrabajo, en comparación a otros países europeos donde había unos porcentajes más elevados, del 15 al 20%, muy vinculados también a las estructuras productivas, ¿no? Con sectores tecnológicos más desarrollados que también eran mucho más fácil desarrollar el trabajo a distancia, ¿vale? En cualquier caso, en los porcentajes fueran altos o bajos, los hombres hacían más teletrabajo que las mujeres. Llega la pandemia
Y pasó pues una cosa que no podíamos ni pensar ni prefigurar, y de manera sobrevenida pues aparece la obligatoriedad de trabajar a distancia desde casa siempre que sea posible. Hay que recordar pues, las cantidades de gente que fueron expulsadas del mercado de trabajo porque no podían trabajar desde casa o que fueron pues, servicios esenciales y tenían que ir presencialmente, pero hubo alrededor de un 40% de la población ocupada que sí que podía trabajar a distancia con más o menos facilidades, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos? Y con esto ya iré terminando, ¿no? ¿Cuál es la realidad del trabajo a distancia durante el confinamiento? Pues vemos que hay no una realidad, sino distintas realidades y que la perspectiva de género es absolutamente imprescindible para entenderlas. La realidad femenina del trabajo a distancia es la de la doble presencia simultánea, de compaginar el trabajo a distancia con el trabajo de cuidados del trabajo doméstico, de ver fundir la frontera que separaba los espacios o los ámbitos laborales, la vida y los cuidados, de verlo fundido todo en un mismo espacio, donde todo tiene lugar de manera simultánea, donde es muy difícil demarcar las fronteras, donde constantemente hay interrupciones, donde para atender los cuidados y no sentirse culpable de no atenderlos en su momento, se alargan las jornadas laborales hasta altas horas de la madrugada, donde se acumula un cansancio absoluto, donde hay estrés, donde hay sentimiento de culpabilidad, donde hay conflicto, donde hay interrupciones, donde hay un malestar cotidiano y un sobrevivir el confinamiento, ¿vale? Esta doble presencia simultánea contrasta con una experiencia masculina, y hablo de femenino y masculino porque no forzosamente tiene que reproducirse en hombres y mujeres, aunque se reproduce de manera mayoritaria, y hay el contraste con una disponibilidad laboral masculina absoluta. Y aquí se reproduce la historia, por eso os decía que es una historia de ida y vuelta, porque los hombres durante el confinamiento mayoritariamente encuentran un espacio aislado dentro del hogar para poder desarrollar el trabajo remunerado. Cuando están con conexiones virtuales y a su cargo hay los críos, no se sienten culpables para que los críos estén 2 horas o 3 horas ante una pantalla, siguen con su videollamada o siguen con su trabajo remunerado porque no hay esta percepción de los cuidados de la manera que se percibe en femenino, los cuidan pero de manera distinta, ¿no? Y aquí es un debate que podríamos también abordar, ¿no? Hay una tecnificación del cuidado, hay una lógica cuantitativa de gestión del tiempo, donde no se superponen los tiempos, como en el caso de las mujeres con esta doble presencia simultánea. La experiencia es menos conflictiva, no hay dobles jornadas, no hay alargamiento de la jornada de trabajo, no hay problemas de alcanzar, de las mujeres decir es que no llego a nada, tengo 1000 frentes abiertos y no hago nada bien y no termino ninguno de ellos. Los hombres persisten y manifiestan mayor productividad con el teletrabajo, con el trabajo a distancia, no conflicto, no interrupciones, porque se bunkerizan y porque demarcan muy claramente las fronteras entre uno y otro. La paradoja es que cuando preguntamos, ¿no? Y esto es en base a unas investigaciones que estuvimos haciendo, ¿no? Cuando preguntábamos para la expectativa del teletrabajo, pues las mujeres, aunque tenían esta experiencia muy negativa del teletrabajo confinado, tenían o tienen una expectativa más positiva acerca de una futura regulación del teletrabajo pensada como una solución para los problemas de conciliación. Y es aquí cuando corremos el riesgo de que el teletrabajo atrape a las mujeres con una solución, con una falsa solución de la conciliación solo y para las mujeres, ¿no? Cuando preguntas a los hombres que han tenido una experiencia más positiva del teletrabajo, cuáles son sus expectativas acerca de una futura regulación en el futuro, parten de una experiencia más positiva y ven el teletrabajo no una oportunidad para conciliar, sino una oportunidad para mejorar la calidad de vida. Y aquí de nuevo nos aparece, ¿no?, esta percepción distinta de los tiempos, la gestión del tiempo de trabajo, este viaje de ida y vuelta del tiempo de trabajo cuando tiene lugar en el espacio doméstico y en el espacio privado, ¿no? Las experiencias son absolutamente distintas. Las mujeres quiere decir más disponibilidad y accesibilidad para los requerimientos del hogar y la familia. Los hombres quiere decir más disponibilidad para el trabajo remunerado desde este paradigma productivo, esta lógica productiva, esta lógica o esta estructura capitalista patriarcal. Y por eso, ¿no?, y con esto termino, ¿no?,
os decía, ¿no?, que ante la pregunta de si estamos cambiando de una sociedad, ¿no?, con las sociedades 24/7, la crisis de los cuidados nos lleva o conlleva cambios, ¿no?, en la organización de los tiempos de trabajo, pues mi hipótesis es que nos movemos, ¿no?, o mi argumento es, o mi tesis es ya directamente, que nos movemos en los paradigmas de siempre, con las mismas estructuras de dominación de explotación, y que solo cambian los debates, con falsos eufemismos, ¿no?, que el tiempo de trabajo nos permite ver cómo son viajes de ida y de vuelta. Me quiero dejar. Muchas gracias, Sara. Y nada, le doy la palabra a Álvaro, que necesitas ayuda con lo del post. Sí, voy a... Esto no se lleva mucho en filosofía, pero... Tengo que amortizar la portada que me hizo de la... Me hizo un amigo esta portada para mi tesis, que está muy bonita. La tengo que amortizar para que la... Y porque la tenía hecha ya la... Bueno, ahora... Vale. Bueno, pues también muchas gracias por la invitación y agradecido de escucharos y de ver si podemos hablar luego un rato. Si no, bueno, pues tendremos más oportunidades en el futuro, pues cuando queráis, la gente que estéis en Madrid o la gente que estéis de fuera, pues podemos seguir comentándolo y tal. Vale, pues cuando me habéis invitado yo pensaba que podía ser interesante contaros y tal, y pensaba en la cosa de escribir algo nuevo del capitalismo verde o de la pandemia, o de una cosa así muy novedosa, y en realidad la tesis yo la acabé hace 5 años, y los últimos 5 años pues le he dado salida a una parte de lo que fue mi tesis, que fue el trabajo pues, que más esfuerzo dediqué y tal, pero hay otra parte muy grande que no le he dado todavía como salida o no lo he discutido lo suficiente en los espacios que a mí me habría gustado discutirlo, para ver a la gente qué le parece, cómo lo ve y tal. Entonces digo, pues voy a quitarme de hacer una cosa súper novedosa y hacer una síntesis de lo que fue mi investigación de tesis. Entonces pues esa es un poco la idea, ¿vale? Que era como dice el título, el tiempo superfluo, una sociología crítica del desempleo, el caso de España durante los años de 2007 a 2013, ¿vale? Entonces es un poco lo que voy a hacer. Y antes de empezar, pues os traía unas imágenes de por qué mi investigación puede tener relevancia, me gustaría que tuviera una relevancia social a día de hoy, ¿no? Que es por qué pensar la crítica del trabajo, la crítica del desempleo. A día de hoy yo creo que hay estamos detectando una crisis fuerte de la ética del trabajo, ¿no? De la ética clásica del trabajo, y por eso os traía, digamos, expresiones sociales de eso que nos pueden inspirar a cómo conectar también nuestras investigaciones con las cuestiones que son relevantes no solo en la academia sino también políticamente, ¿no? Esa es una canción clásica de la Polla Records, ¿no?, de los 80, que fue el momento de desocupación masiva que se está expandiendo con el neoliberalismo, ¿no?, que dice no disfrutamos en el paro ni disfrutamos trabajando, ¿no?, que es esa contradicción y esa paradoja, esa expresión del rechazo del trabajo y no solo de un deseo de trabajar de la clase trabajadora. Luego esa otra frase de los parados felices, que fue un movimiento en Francia, en la asamblea de Jussieu en el 98, que tienen un librito en Virus que a mí me parece realmente una joya y que no es demasiado conocida, y yo creo que prácticamente ahí yo desde luego no puedo añadir mucho más de lo que en realidad ahí se está expresando en términos pues, más coloquiales y menos académicos, ¿no? Pues una de las cosas que decían era que el paro no es lo contrario del trabajo, sino que es un momento del trabajo, ¿no? Y eso es un poco en lo que voy a entrar ahora. Y este es sin más, un tuit de hace una semana que tenía una difusión muy grande en Twitter, que hace el meme pues, sobre esa misma contradicción, ¿no? Ni el deseo de estar en paro y también tampoco el deseo de trabajar, ¿no? Entonces digamos, es el punto de partida
a partir del cual me gustaría enfocar el tema que yo trabajé, que es el del tiempo del desempleo, ¿no? Entonces, voy a hacer una introducción, la primera parte de la investigación, el objeto, contexto y el método, la segunda parte, eso es una síntesis muy rápida de los 4 análisis que había allí y las contribuciones, ¿no? Entonces esta investigación pues la comencé intentando plantear pues es una pregunta que fuera del máximo interés en el contexto de plena crisis. Empezamos en 2011, ¿no? En el proyecto en el que yo trabajaba en ese entonces sobre los tiempos de trabajo, de cuidados, tiempo libre y por mi parte el tiempo de desempleo, ¿no? Entonces al elegir ese tema el problema fundamental es cómo enfrentarte a problematizar el paro mismo y a no repetir, digamos, una investigación que habría sido la lógica o la más esperable dentro de un contexto de desempleo masivo, ¿no? Cuando alguien me pregunta de qué hacía la tesis sobre el paro, y tal, qué bien, para arreglar el paro, ¿no? Es un problema que hay que arreglar y tal, ¿no? Hay que hacer, a ver si encuentras la solución, ¿no? Políticas de formación, de activación, de empleabilidad, emprendimiento, ¿no? Que en ese momento estaba el tema del emprendimiento también difundiéndose mucho, ¿no? Precisamente en el momento que más difícil era emprender, ¿no? Entonces, para enfrentar eso, pues será poner justamente el interrogante sobre el problema del paro, ¿no? Y la solución automática que se le da al problema, que es crear empleo, ¿no? Como solución prácticamente incuestionable, ¿no? Entonces, en vez de partir de la investigación del desempleo contando las miserias y los déficits y a los parados como víctimas, pues precisamente empezamos contando el gran exceso de trabajo vivido por las personas que entrevistamos en la investigación, la gran presión temporal, la gran precariedad y la gran es el exceso de trabajo y por tanto la escasez general de tiempo que viven las personas, ¿no? Entonces ese contraste, esa contradicción era como la que me parecía más importante partir como de ese núcleo, ¿no? Tomar en serio que las personas están diciendo que tienen exceso de trabajo y que por tanto si tú lo tomas literalmente eso, no podemos hablar de que hay una escasez de trabajo, ¿no? Que era lo que se decía, ¿no? Entonces pues ahí ya saltamos, ya sabéis, pues ese tipo de razonamientos, que no es que haya escasez de trabajo, sino que hay escasez de puesto de trabajo, que es una cosa distinta, ¿no? Sí. Y entonces esa coexistencia sincrónica del gran exceso de trabajo de la población asalariada por un lado y el desempleo masivo por el otro lado, era como el núcleo del que partir, ¿no? Y por tanto que la escasez de trabajo pues una idea pues falsa, básicamente, que no, en 2011 era falsa y sigue siendo falsa, ¿no? Entonces esta problematización me va a dirigir al enfoque del tiempo, ¿vale? Entonces esta polaridad entre exceso de trabajo y desempleo masivo la categoricé como una polaridad entre la escasez objetiva de tiempo de la población ocupada con la abundancia objetiva de horas, podríamos decir, de la población en desempleo, ¿no? Entonces, en el caso de la población ocupada, esa escasez objetiva se presenta también como una escasez subjetiva de tiempo, pero en el caso de la población en desempleo, esa abundancia objetiva no es una abundancia subjetiva de tiempo, sino que también es lo llamamos una escasez subjetiva de tiempo, ¿no? Que ya conocéis por todas las investigaciones clásicas y actuales sobre el desempleo, ¿no? Que al perder el pivote sobre el que se organiza la vida cotidiana en la población asalariada, pues hay una pérdida de la textura del tiempo, un tiempo vacío, un tiempo muerto, un tiempo homogéneo, ¿vale? Una pérdida de la estructura temporal o del ritmo cotidiano en aquellas personas que habían organizado su vida en torno al trabajo, ¿no? Entonces esta escasez subjetiva no era el resultado solo de la pobreza material, que también, sino también de la pobreza temporal, podríamos decir, ¿no?
partiendo así, lo que trato es de demostrar ese sinsentido de resolver la escasez subjetiva del tiempo del paro por la escasez subjetiva del tiempo en el trabajo, ¿no? Y entonces preguntar por qué el tiempo sería un recurso naturalmente escaso, ¿no? Como dicen algunos economistas, como Gary Becker u otros, ¿no? Que plantean que es un recurso, el tiempo sería un recurso naturalmente escaso como el resto de recursos, bueno, pues en la definición canónica de la economía, ¿no? Entonces, pues, basándonos pues en los historiadoras que ya conocéis que han trabajado esto, pues más bien esa escasez subjetiva de tiempo es un hecho histórico que surge con la imposición de la relación de trabajo asalariado en el surgimiento de la modernidad capitalista, y es lo que podríamos decir el surgimiento de una especie de discapacidad, que es una discapacidad que es socialmente general, pero que es históricamente específica a partir de ese, lo que llamamos proceso de expropiación del tiempo, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿a dónde nos lleva este razonamiento inicial? Pues que hacer una idea como para polemizar un poco de síntesis, que el trabajo no es la solución al desempleo, sino que más bien el trabajo es la causa del desempleo. Sería un poco un juego conceptual, que también es un juego un poco retórico, polémico, ¿no? Para intentar pensar, ¿no? El trabajo, la relación de trabajo asalariada moderna, etcétera, sería la causa del desempleo, es decir, la causa de esa forma polarizada y contradictoria de la división social del tiempo, ¿no? Entonces se trataba de que el objeto del desempleo como objeto de investigación no se puede comprender si no se inserta dentro de la división social del tiempo. No se puede estudiar, no se puede comprender lo que es el desempleo si no se lo comprende dentro de esa división social del tiempo, ¿vale? Y entonces la pregunta de investigación es lo que, digamos, lo que llamamos la paradoja del tiempo escaso, que es la pregunta de por qué la organización social del tiempo reproduce esta polarización de los tiempos sociales entre, por un lado, gente sin tiempo porque trabaja y gente sin tiempo porque no trabaja, ¿no? Es un poco estos juegos que hacemos así efectivos, que también son juegos de lenguaje, ¿no? Pero que tienen sentido teórico, me parece, ¿vale? Entonces, desde este punto de vista, pues no es el paro y los parados a los que hay que arreglar, ¿no? Que no es un problema de expertos en el mercado laboral, sino que lo que hay que arreglar, entre comillas, es la división social del tiempo que produce desempleo, lo cual, por supuesto, no es un problema técnico, es un problema político de cómo organizamos el tiempo en nuestras vidas individuales y colectivas, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos el objetivo de toda la investigación? Pues mostrar que esas relaciones intrínsecas entre el tiempo del paro por un lado y el conjunto de la división del tiempo en ese momento en el contexto de España durante la crisis, ¿no? Y mostrar tanto desde lo empírico, desde la sociología empírica, cuáles son las prácticas que estarían reproduciendo esa paradójica división del tiempo, y también, puesto que esa división social del tiempo no es un hecho de la naturaleza, sino que es un hecho socialmente construido y constituido, pues mostrar qué prácticas podrían apuntar potencialmente a otra forma de división social del tiempo y a no reproducir esa paradoja del tiempo escaso, ¿no? Entonces, pues, bueno, todo esto nos llevó luego, pues, a hacer un estado de la cuestión, ¿no? Abordando tanto todas aquellas investigaciones del desempleo con las que polemizábamos, ¿no? Que serían aquellas que asumen que el trabajo es la solución y entonces se define el desempleo como déficit, etcétera, etcétera. Y también una tradición que no es mayoritaria, pero que sí que hay un montón de investigaciones, etcétera, que no son tan conocidas, que son críticas que abordan el desempleo desde una perspectiva crítica con el trabajo, ¿no? Vale, rápidamente, muy resumidamente, esos límites teóricos que encontramos en la investigación social del tiempo del desempleo, ¿no? Que sería enfocar siempre que el desempleo significa no agencia temporal, incapacidad de producir tiempo significativo, y el trabajo identificado con la capacidad de agencia, ¿no? Trabajo como positividad, el desempleo como pura negatividad, y derivado de ello el desempleo como inactividad y el trabajo identificado con la actividad. Luego también
pues, la investigación es crítica con aquellas investigaciones que presentan, como decíamos, que la escasez de tiempo sea un hecho natural o transhistórico, etcétera, y luego con todas aquellas investigaciones también que homogeneizan el tiempo del paro y los sujetos parados, ¿no? Como si fueran, digamos, sujetos más o menos homogéneos, delimitados, etcétera, ¿no? Entonces lo que investigamos sobre todo es a las prácticas del tiempo del paro y no a los sujetos, para construir tipologías de sujetos parados, como han hecho pues, algunas investigaciones, ¿no? Vale, entonces, rápidamente, el objeto de la investigación, pues esto no os lo voy a contar mucho porque ya creo que aquí habéis trabajado y tal, cuál es la explicación teórica en el nivel más amplio de esto, que es la explicación de la contradicción entre el exceso de trabajo y el desempleo masivo, que tiene que ver con la lectura de Marx y de Postock, que trabajamos mucho y que aquí habéis también mucha gente trabajado y tal, ¿no? Que es fundamentalmente que la función social del trabajo no es del trabajo asalariado dentro del capitalismo, no es crear riqueza, y por las tendencias del imperativo de productividad, de competitividad, etcétera, pues han generado históricamente una tendencia al descenso de la demanda global de trabajo, y eso no se traduce en una reducción del tiempo de trabajo medio, sino en una reducción de los trabajadores asalariados que se expulsan en los momentos de crisis y se vuelven a atraer en los momentos, digamos, de crecimiento, ¿no? Una dinámica de expulsión y atracción, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se puede demostrar con distintos datos, ¿no? De instituciones internacionales en el nivel más global, ¿no? Y el concepto de tiempo superfluo, que es el concepto central de la tesis, ¿vale? Lo definíamos como el tiempo de vida de aquellos trabajadores expulsados del trabajo asalariado, que actualmente se presenta como tiempo superfluo, pero potencialmente sería el tiempo que estaría disponible si el sistema ahorrara tiempo de trabajo medio en vez de ahorrar trabajadores, ¿no? Que es lo que hace actualmente, ¿no? Y en esta perspectiva, como ya sabéis también, pues el concepto de trabajo no es un concepto antropológico de actividad que crea riqueza, etcétera, no se entiende el trabajo como actividad útil, sino es un concepto, la categoría de trabajo históricamente específica, como aquellas prácticas que al mercantilizarse y entrar en la lógica competitiva de un mercado laboral tienden a autonomizarse y por ello dejan de estar bajo control social directo, es decir, aquellas actividades sometidas a una presión temporal sistemática en una lógica de la competitividad que la lógica del capitalismo son asalariadas, ¿no? Que es un intento de definir el trabajo precisamente para marcar cuál sería la diferencia específica respecto a cómo serían las actividades en una sociedad postcapitalista, ¿no? Entonces, bueno, pues esta lógica no es una lógica cerrada, sino que abre nuevas posibilidades históricas también, ¿no? Desde el punto de vista de la lectura de Marx y de Postock, ¿no? Que hacíamos, ¿no? No es una lógica cerrada, sino que se abre la posibilidad de una apropiación postproductivista, podríamos llamar, de la productividad capitalista, ¿no? Entonces la categoría de tiempo superfluo intenta captar las caras de esa contradicción que veis en esa tablita, ¿no? Actualmente la lógica del trabajo asalariado y del capital ahorra constantemente trabajadores, pero eso mismo abre la posibilidad de ahorrar trabajo global, ¿no? Y luego la abundancia de riqueza abre la posibilidad de una apropiación socialmente general de la riqueza que estuviera menos mediada por el acceso al empleo, etcétera, etcétera, ¿vale? Voy un poco rápido, ¿vale? Bajando de nivel, aterrizando, ahí se trata de ver qué pasa de 2007 y 2013 en el nivel más histórico-institucional del contexto de la investigación, ¿no? Para ver cómo se materializa eso en ese contexto, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí hay que situar estas dinámicas dentro del contexto de la gestión de cómo son las
lógicas de gestión neoliberal del desempleo y del gobierno político de la crisis a partir de 2007 y 2008, ¿no? Entonces el concepto central que cogimos ahí es el del arreglo temporal. Es un concepto de David Harvey, ¿no? Para marcar la diferencia respecto a la crisis de lo que compañeros del Observatorio Metropolitano de Madrid habían llamado el arreglo espacial, ¿no? Que habría caracterizado el modelo productivo español hasta 2007, ¿no? Ese modelo del arreglo espacial se agota en 2007 y la hipótesis es que se estaba operando un arreglo temporal que básicamente consistía en hacer que el tiempo de trabajo dentro de España fuese más productivo, más intenso y más barato, ¿no? La devaluación salarial, ¿no? Trabajar más tiempo, más intenso, por menos dinero, ¿no? Y que ese arreglo, la función del paro dentro del conjunto del arreglo temporal, ¿vale? La función del paro era permitir esa reorganización en el plano de la división del tiempo, y que era una de las herramientas para producir esas transformaciones en la división social del tiempo. Y ahí está un poco, hay estimaciones en términos de tiempo cuantitativo, ¿vale? Y en la división social del tiempo también nos referimos a las transformaciones cualitativas, ¿no? Que eso genera, ¿vale? Esto, si queréis, os paso la transparencia, ¿vale? Ya llevo 20 minutos, ¿vale? Entonces, rápidamente, el método fue el que llamamos de análisis de las formas del tiempo del paro, ¿vale? Que dividíamos en esas 4 tipos de uso del tiempo, o de tipos de prácticas que existen en el tiempo del desempleo. Por un lado, el trabajo de competir por el trabajo, el tiempo reproductivo en el desempleo, y luego lo que llamamos el tiempo improductivo desde el punto de vista del capital, que puede aparecer como tiempo superfluo o como tiempo disponible, ¿no? Que es, digamos, un tiempo reapropiado, que luego os voy a esquematizar. Un par de definiciones que para intentar articular ese nivel sistémico, ese nivel estatal institucional y el nivel de las prácticas, ¿no? Que es el reto, digamos, de las investigaciones sociológicas, siempre pues tratar de encontrar categorías que no nos metan en dicotomías entre estructura y agencia, lo macro y lo micro y todo eso, ¿no? Pues es lo que intentamos hacer aquí, ¿no? Entonces, pues también basándonos pues en las investigaciones históricas sobre el surgimiento del desempleo, damos esa definición: el paro como una categoría de clasificación del Estado inventada a finales del 19 para la gestión productiva de las poblaciones superfluas, y los parados y las paradas como aquellos trabajadores sin trabajo a los que se les ha asignado la categoría y se les impone la condición de portadores materiales de tiempo superfluo a tiempo completo. Bueno, los portadores materiales de tiempo superfluo a tiempo parcial es lo que llamaríamos la precariedad, ¿no? Personas que tienen fragmentos de tiempo asalariado, ¿vale? Entonces, lo que tratábamos pues es de analizar esas formas del tiempo de paro que definíamos como la relación compleja entre normas, prácticas y disposiciones temporales, ¿vale? Es decir, tratar de encontrar en las entrevistas que hacíamos en los grupos de discusión que las disposiciones están relacionadas con las prácticas y las prácticas con las normas, ¿no? Para tratar de articular esos niveles macro y micro, ¿no? Y esas son un poco las mediaciones o las condiciones sociales que teníamos en cuenta para situar esos distintos tipos de prácticas, ¿no? Y los datos empíricos pues son cuantitativos y cualitativos, ¿no? Vale. Ya voy a hacer un resumen muy rápido, ¿no? La primera forma del tiempo del paro, el trabajo y competir por el trabajo, consiste el análisis, bueno, y esto pues eso fue un análisis largo, ¿no? Pues muchos datos, si alguien lo quiere mirar, está ahí colgado, ¿no? Que incluye las prácticas que llamamos de invertir tiempo, que serían el informarse, el formarse y el reformarse. El informarse es la búsqueda de información, de ofertas en el mercado de trabajo, la formación, y el reformarse, que serían las políticas de autoempleo, de emprendimiento, etc. Estas prácticas predominan
en ciertas condiciones sociales, normalmente en el momento del paro, en paradas de corta duración, con normas de trabajo más o menos flexibles y donde que no están en una situación, digamos, de pobreza excesiva, sino una escasez relativa, podríamos llamar, de dinero, ¿no? Y esto es un poco el esquema que nos hacíamos para situar esas dinámicas de transformación de las normas, las prácticas y las disposiciones temporales, ¿no? Pues básicamente este análisis es lo que entendemos como la concepción clásica del ejército de reserva, la función del desempleo como ejército de reserva, ¿no? La función de las personas que están en paro para presionar al conjunto de la población trabajadora y por tanto conseguir, en términos marxistas, mayores tasas de explotación, ¿no? Y por tanto conseguir que el arreglo temporal tuviera, digamos, una salida más productiva, ¿no? El desempleo en este tipo de práctica opera para que los que trabajan cada vez más o que podríamos decir que trabajen por encima de sus posibilidades, ¿no? Esto también, pues sabéis, con el juego que vivan por encima de sus posibilidades, ¿no? Que se decía en los discursos culpabilizadores de la crisis, pues lo contábamos así, ¿no? Que esto es lo que hacía era que la gente trabaje por encima de sus posibilidades, ¿vale? Y esto reproduce, digamos, la necesidad de trabajo y la escasez objetiva y subjetiva de tiempo. En el plano del tiempo reproductivo en el desempleo, ¿vale? Que tiene que ver con todas las prácticas en el desempleo de trabajo doméstico, cuidados, cocina, limpieza, crianza, etcétera, ¿no? Obviamente, rápidamente, estas prácticas predominan fundamentalmente en mujeres paradas, que tienen una relación ambivalente de entrada y salida en el mercado laboral y que tienen roles, o que tienden a tener roles más o menos rígidos que hacen que muchas mujeres que van al desempleo se quedaran encerradas, digamos, en su casa, ¿no? Y esto lo podríamos entender como un momento, digamos, de privatización masiva de tiempo, ¿no? Que habíamos, en términos cuantitativos, lo habíamos estimado en 6.000 millones de horas privatizadas de diferencia entre 2007 y 2013. Esas 6.000 millones de horas privatizadas en los hogares, unas 2/3 habrían sido asumidas por las mujeres paradas, ¿no? Entonces, bueno, pues la pregunta aquí es cómo desprivatizar este tiempo, ¿no? Sería un poco la pregunta política desde una perspectiva feminista y tal, ¿no? Entonces, pues la tendencia dentro de esta forma de usar el tiempo era la reconstitución de esa división patriarcal del tiempo, ¿no? Y por último, y estos son un esquema rápido, y ya cierro, de los dos análisis últimos, que serían las dos caras de lo que llamamos el tiempo del desempleo improductivo, ¿no? Improductivo desde el punto de vista del capital. Por un lado, los parados, y especialmente en muchos casos hombres fuertemente ligados existencialmente a su trabajo, podríamos decir, tendían a reproducir un uso del tiempo que es un sobrevivir al tiempo, ¿no? Que aquí lo llamamos deformarse, ¿no? Que es el dejar pasar el tiempo vacío, el de ver la televisión, el de quedarse en la cama, en el sofá, el de no hacer nada, como lo explican en los discursos, en condiciones de pobreza, en condiciones de larga duración, etcétera. Pues estas prácticas predominaban, ¿no? En términos cuantitativos, en ese momento, unos 2,5 millones de parados de larga duración no tenían ninguna prestación en ese momento, lo cual pues era, digamos, una situación de producción de miseria masiva, ¿no? Para que os hagáis una idea. Pero por la otra cara, y esta es la cara que, bueno, que no voy a enrollarme, pero que en la investigación tenía mucho interés por mostrar la cara de las prácticas de reapropiación del tiempo que, por ejemplo, con el relato de los parados felices que os contaba antes, si tú pones las gafas ahí, pues empezamos a ver muchísimas prácticas de lo que podríamos llamar de reapropiación del tiempo, que es mostrar la capacidad de agencia que aún en condiciones de adversidad
pueden tener las personas en distintas situaciones, ¿no? ¿Qué prácticas son estas? Pues aquellos parados y paradas que gastaron buena parte de su tiempo del desempleo en participar en movimientos sociales o en disfrutar su tiempo ocioso con poco gasto o en tener otras relaciones con el tiempo de trabajo doméstico y cuidados, en el caso de algunos hombres, en cultivar amistades no mediadas por el consumo, sino por otro tipo, no tan mediadas por el consumo, sino por otro tipo de relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en estas condiciones realmente encontramos muchísimo material respecto a esto, ¿no? Y entonces, pues esto, digamos, sería un fundamento empírico de que la crítica del trabajo no es solo un discurso académico, sino que también es algo que existe encarnado en las prácticas de miles de personas, ¿no? Y sobre todo si lo encontramos en personas que están en situaciones muy adversas, que aún así consiguen realizar este tipo de formas de reapropiación del tiempo, pues podríamos pensar que en condiciones mejores podría ser algo mucho más masivo y mucho más socialmente general, ¿no? Entonces, pues la hipótesis aquí, básicamente, la mayor dependencia existencial del trabajo, pues mayor sería la superfluidad, podríamos decir, ¿no? Y a menor dependencia del existencial del trabajo, mayor será la posibilidad del tiempo disponible, ¿no? Evidentemente, en estas condiciones los problemas económicos no desaparecen, pero en las prácticas del tiempo disponible el paro se reduce a su condición de pobreza material, ¿no? Y el resto, no se derriban en muchos casos el resto de soportes de las personas, ¿no? En esta situación muchas de estas personas ven cómo el paro desencadena todo un montón de circunstancias de destrucción de sus soportes que no son necesarias, ¿no? Especialmente en condiciones de aislamiento social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva de las prácticas del deformarse que llamábamos, impidieron que se abriera una posibilidad más masiva de tiempo disponible y fue un factor clave en el gobierno político de la crisis, ¿no? Digamos que muchas personas se quedaron aisladas, fragmentadas y atrapadas en el sufrimiento del que tanto hemos hablado hoy, pero por la otra cara se muestra que es posible, digamos, una potencial superación de esa división capitalista del tiempo y de que las personas son capaces de, a pesar de las circunstancias difíciles, poder tener una abundancia subjetiva de tiempo a pesar de no tener empleo, ¿no? Entonces, pues, eso sería un poco rápido una síntesis de la investigación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Álvaro y Sara, y es bastante tarde, pero tenemos como un breve espacio para preguntas. Si queréis podemos recoger unas cuantas y que las conteste más o menos conjuntamente. Yo sería vinculando un poco a la ponencia. En esta búsqueda, digamos, de la visibilización de los trabajos, como de los tiempos, como una realidad plural, bueno, a mí me surge la duda de si hay alguna línea de investigación que siga otro tipo de terminología, ¿no? Porque al final el paro y el desempleo siempre, la realidad a la que subyace de lo que usa esa terminología es que una persona está parada, o sea, que no dedica el tiempo a nada, que no está en movimiento, que una persona está desempleada, que no emplea el tiempo en nada. Y lo mismo puede ser también para otra distinción que es muy típica de este tipo de órganos de la población activa y la población inactiva, ¿no? Entonces, un poco para alejarnos de esta lógica productivista y capitalista, sí hay investigaciones que valoran otro tipo de terminología. Gracias. Si quieres juntamos varias, o sí, ¿no? Yo tengo una pregunta, a ver si es rápida para Sara, pensando en la presentación. Es sobre, bueno, ¿cómo abordarías o cómo crees que es productivo abordar pues una disfunción que se deduce un poco de lo que has ido contando? Porque claro, estas medidas de reducción de las jornadas laborales, etcétera, como que tienen un sentido cuando los cuidados son lo que se hacen fuera de lo laboral y entonces, bueno, pues reducimos lo laboral pero claro, lo que tú subrayabas también de que el tiempo de los cuidados es algo que se impone,
O sea, me surge la duda de que cómo encajamos ahí los trabajos remunerados de cuidados que ni siquiera tienen sentido en las jornadas de 8 horas, ni siquiera tienen sentido en esa regulación. O sea, pienso en las internas, pienso en las guardias de sanitarios y sanitarias denunciales, incluso los horarios de los colegios que no están adaptados a las necesidades de la infancia. Y bueno, es una pregunta muy abierta, o sea, ¿por dónde podemos entrar a esa cosa que se escapa? Muchas gracias por las presentaciones. Yo le quería pedir a Sara si podía andar un poco más en la idea de que persisten las desigualdades en la formación de nuevas parejas heterosexuales de doble ingreso, la distribución, aunque sea simbólica, de roles, aunque se igualen las cargas de tiempo, y cómo a menudo, a partir de determinado nivel de ingreso, lo que ocurre es que se externalizan algunas de esas tareas por la vía del consumo o contratar a la pareja. Sí, bueno, muchas gracias a los dos por las ponencias. Lo mío muy rápido y muy simple, pero bueno, ya que os tenemos como sociólogos aquí, que no es lo común. Nada, quería preguntaros, más en concreto en tu investigación, Álvaro, y en la reflexión que has hecho, Sara, por el factor edad. Y digo, relacionando con lo que dices, que también esa externalización a veces de los cuidados, los abuelos, básicamente los mayores, cómo pensarlos un poco en tu esquema, desde los trabajos de cuidados, no es el caso español, es lo que más me viene, de los mayores como cuidadores de los niños de los que no se pueden acercar con los padres. Y en tu caso, Álvaro, nada, pues si podías dar algunas pinceladas de cómo introduces el factor edad, y también un poco me venía la reflexión esta, ahora cuando se habla de ampliar la edad de jubilación y demás, pues bueno, cómo conceptualizar un poco al jubilado respecto al empleado, respecto al desempleado, ¿no? A lo mejor verlo, una visión implícita del jubilado como un desempleado que todavía podría trabajar más. No sé, vamos, para agradeceros las ponencias. Gracias. Pues yo empezaba contestando. Si alguien más, no, así por escucharos más. Vale, pues muchísimas gracias por todas las preguntas. Voy a responder siguiendo el orden. Respecto a la terminología o conceptualización alternativa para no reproducir para no reproducir conceptualmente, ¿no? Estos imaginarios, ¿no? Que al final son los que persisten y dificultan el cambio. Cuando hacías la pregunta, yo sí, como referente que tengo de realmente una propuesta empírico-conceptual potente, es una propuesta que hicieron ya hace bastantes años. Nosotros hicimos una aplicación en la investigación de una EPA no androcéntrica, o sea, una encuesta de población activa, que desdibujara esta división entre la población activa y no activa, ¿no? Introduciendo pues, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, y hasta el detalle de competencias, pericias y habilidades para realizar el trabajo de cuidados, ¿no? Entonces, esto inicialmente fue el trabajo de Cristina Carrasco, que es una economista feminista, que después hizo una propuesta y bueno, está el modelo de análisis conceptual, metodológico para poderlo aplicar. Es un buen referente. De la misma manera hay las cuentas satélite, que también vienen por parte de trabajos inicialmente economistas para calcular el PIB, el Producto Interior Bruto de un país, incorporando el trabajo no remunerado. Yo creo que son las propuestas como más trabajadas y más armadas, ¿no? Y con un rigor metodológico que cuestionan el sistema, digamos, ¿no? para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, para mí son buenos referentes. Las cuentas satélites en el País Vasco se hacen de manera periódica, están asumidas por Eurostat, por el Instituto de Estadística, y en Cataluña tenemos unas secuencias cronohistóricas, y bueno, a nivel europeo hay tendencias históricas y son muy ilustrativas, es decir, en función del cálculo, pero el PIB puede aumentar de un 30 a un 60% si contabilizas todo el trabajo no remunerado, y sea de cuidados, doméstico o voluntariado, ¿no? Después aquí también está María Ángeles Durán, que como que la conocéis, bueno, una socióloga, que ella también desarrolla, ¿no?, distintos conceptos. Ella habla de
de la ciudadanía como constitución a ciudadanía, porque el concepto de ciudadanía está construido en esta lógica colectiva y habla de, bueno, pues este concepto también creo que es muy potente en este sentido. Después, ¿cómo visibilizar, ¿no?, el trabajo remunerado de cuidados precario, informal, invisible? Bueno, algo que nos contaba Cristina, ¿no?, en la anterior mesa de la esclavitud, ¿no?, que también sería un viaje de ida y vuelta. Bueno, la situación de cualquier interna que está 7 días a la semana, 24 horas al día, disponible y accesible para trabajar con unas condiciones muy precarias, ¿no? Yo esto siempre lo cuento de la misma manera. Los cuidados de mayores, porque son los cuidados de mayores, porque, o sea, vivimos una paradoja en que nos estamos envejeciendo con unas marchas súper aceleradas, nos estamos reproduciendo de manera muy pausada, pero hemos reificado la maternidad y la paternidad, hemos sobredimensionado la crianza infantil y seguimos estigmatizando y seguimos como invisibilizando, negando y precarizando el cuidado de los adultos, cuando todos vamos a envejecer y no todos vamos a tener criaturas. O sea, que aquí hay como una contradicción muy grande, ¿no? Entonces, ante esta contradicción, uno de los problemas es la falta de valor social y económico del trabajo de cuidados, más allá de la parte de los cuidados de criaturas, que sabes que van a ganar en autonomía, decides mayoritariamente ser padre o madre, es como el cuidado de adultos es sobrevenido, no los coges y el horizonte es la muerte y se va a alargar y creciendo la dependencia. En criaturas es absolutamente a la inversa, ¿no? Entonces, el problema es que los cuidados están subestimados social y económicamente y esto nos sitúa en un círculo vicioso donde tenemos un trabajo estigmatizado, invisibilizado, precarizado, no reconocido, que hace referencia a personas dependientes que no tienen capacidad de movilización. Muchas de ellas, yo siempre pongo de ejemplo, cuando hubo la crisis económica y los recortes, salió el sector de la salud y de la sanidad a manifestarse contra los recortes, salió el sector de la educación y no salió el sector de la dependencia, porque no hay capacidad de articular una acción colectiva, porque los propios beneficiarios son vulnerables, ¿no? Tanto las personas que reciben este cuidado como las personas que lo dan o lo ofrecen, las personas cuidadoras, porque hay esta precariedad en el mercado de trabajo. Esto es un círculo vicioso. Hay que romperlo y crear un círculo virtuoso. Para crear el círculo virtuoso, para mí hay una reflexión en lógica productiva, pero que es inapelable. El sector de los cuidados es de los pocos que tiene capacidad de generar empleo en los próximos años. Y puede la crisis económica que quieras, pero puede generar empleo y de intensidad de mano de obra, que al empleo se puede sustituir por máquinas, etc., ¿no? Soy pesimista cuando veo que ha venido una pandemia que en principio debería haber supuesto una inyección en este ámbito y no ha sido, ¿no? Pero romper este círculo vicioso en un círculo virtuoso empieza por reconocer el valor imprescindible del trabajo de cuidados. Esto permite mejorar la profesionalización, reconocer competencias y permite también reconocer a los colectivos. Pero bueno, es muy difícil, ¿no? Y aquí estamos. Para no alargarme, porque empiezo a hablar, persisten las desigualdades en parejas de doble ingreso jóvenes. En realidad aquí no podemos... Nosotros hemos desarrollado investigaciones en este ámbito y hay colectivos de cambio y colectivos de continuidad y colectivos de resistencia, ¿vale? Entonces, el perfil de las parejas de doble ingreso, que ambos trabajan, heterosexuales, con nivel de estudios universitario, es el perfil de cambio. Es el perfil de cambio en contraposición, pues, a niveles de estudio medios, bajos y situaciones laborales más precarias, ¿no? Aunque es perfil de cambio, no es un cambio imparable, diríamos, ¿no? Las parejas jóvenes sin criaturas son más igualitarias que las parejas jóvenes con criaturas, ¿no? Aquí es cuando se juega, y te respondo a ti también, el factor generacional y el factor ciclo de vida. Yo puedo tener 30 años, 2 criaturas y reproducir determinadas desigualdades de género, puedo tener 30 años, vivir con mis padres y pues no asumir nada de trabajo doméstico y de cuidado, ¿no? Según cómo. Entonces, ciclo de vida y generación, pues hay una interconexión, digamos,
Y en función de esto vemos claramente cómo el hecho de tener criaturas aumenta las desigualdades en parejas heterosexuales porque supone un aumento del trabajo doméstico. Los hombres incorporan responsabilidades en el cuidado, pero segregan tarea, ¿no? Entonces el juego, las cosas más lúdicas, más de valor social son las que se masculinizan, y las mujeres están, pues lo que pasó también en el confinamiento, ¿no? Pues con las tareas más rígidas, más cotidianas, que dan menos disponibilidad y requieren más exigencia, ¿no? Entonces, sí que hay comportamientos más igualitarios en parejas de doble ingreso, con estudios universitarios y que los dos trabajan, especialmente pues, cuando hay criaturas se produce por un efecto que se reduce la brecha porque ellos dedican más tiempo al cuidado, pero no más al trabajo doméstico. Generacionalmente es interesante ver cómo va disminuyendo cada corte de edad el tiempo que dedicamos al trabajo doméstico, hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque dedicamos menos tiempo a cocinar, dedicamos menos tiempo a lavar la ropa, no la planchamos, porque no ponemos ropa sin planchar, porque tenemos casas menos limpias, limpiamos menos que nuestras madres y que nuestros padres no, porque no limpiaban, diríamos, ¿no? Pero bajan los estándares de limpieza y esto supone una disminución del tiempo que dedicamos al trabajo doméstico. Otra cosa es lo que os decía al inicio, ¿no? El tiempo que dedicamos a las actividades, pero aquello que no ocupa un espacio, pero es que se ocupa un espacio mental, ¿no? El trabajo, el tiempo de gestión, quién organiza, quién decide, quién gestiona toda esta logística y cuáles son, ¿no?, los costes de oportunidad de hacer o no hacer, ¿no?, con las maneras de vivir y pensar la vida cotidiana. Aquí persisten mucho las desigualdades, ¿no?, generacionalmente también. De hecho, yo en mi tesis, que hace más años ya que Álvaro te la hice, a mí las mujeres jóvenes de clase media, estas que serían el motor del cambio, me decían, es que a mí me engañó, me decía que era igualitario, me decía vivir con él y claro, decía, la cocina será mi territorio, entraba allí y él solo entraba para hacer espaguetis con salsa Solís, ¿no? O sea, eso es territorio, pero no había, entramos en cuestiones cualitativas muy importantes, ¿no? Y sienten, ¿no?, y se recoge muy empíricamente el engaño generacional de muchas mujeres, ¿no? Parecía una cosa y cuando hemos vivido ha sido otra y cuando no ha aparecido las criaturas ha sido ya lo peor de lo peor. Aquí estamos. Pues muchas gracias. De la terminología y tal, pues eso, todas las investigaciones empíricas son muy dependientes de los dispositivos de representación estatales, ¿no? Y la construcción de las categorías estatales y de ahí viene la estadística, ¿no? De la ciencia del Estado que se construye evidentemente con los intereses del Estado. En el caso del paro pues es muy claro, el interés de gestionar las poblaciones superfluas que están surgiendo con la industrialización y cómo hacer que esos vagabundos que está produciendo en masa las crisis del capitalismo puedas tenerlos un rato ahí, que no se hagan inempleables, y para eso sirve, digamos, empezó sirviéndose las prestaciones por desempleo. También fue el resultado de luchas de clases, por supuesto, tienen las dos caras, ¿no? La cara de conquista y la cara de que luego eso generó pues mejores condiciones para un mejor crecimiento económico y tal. Entonces, bueno, para estudiar el paro, pues una sociología crítica o tal, pues creo que hay que ser muy consciente de que tenemos esa dependencia de los dispositivos de representación estatal, que también son dispositivos de gestión y de intervención del desempleo al mismo tiempo, y tenemos que ver qué es lo que está saliendo de ahí, qué es lo que te está emergiendo y ver qué es lo que también te está ocultando, ¿no? Entonces, digamos, todo el aparataje conceptual marxista en general pues lo vemos, ¿no? Porque muchos de los aparatos de la representación de la economía no están construidos en torno a las categorías que nos parecerían más epistemológicamente más adecuadas, ¿no? Sino para otro tipo de fines. Lo mismo con la idea de actividad, inactividad y tal, pues son las categorías de la encuesta de población activa, y además son criterios internacionales para hacer comparar los estudios y tal. Entonces, pues hacer esos esfuerzos, por ejemplo, de hacer otro tipo de encuestas, otro tipo de contabilidades, otro tipo de estadísticas, pues son esfuerzos como muy valiosos, pero realmente seguimos, pues el Estado es el que tiene el poder, digamos, fuerte
utilizar esas categorías, ¿no? Está el libro de Rossier de la política de los grandes números, si lo queréis mirar, yo creo que es de las mejores cosas que yo he leído de eso, ¿no? Y el paro, de la invención del paro en Francia, también habla un poco de eso. Y luego respecto a la cuestión de edad, yo creo que está clarísimo, y en las investigaciones que hemos hecho creo que cada vez el factor edad es un factor de desigualdad y de estratificación cada vez más importante y cada vez más central para explicar lo que ocurre. O sea que lo podemos ver, pues las tasas que pagan ahora la universidad y las que pagábamos en mis años pues son mucho menores. Eso significa que aquí hay menos pobres en la universidad, hay menos gente que las trabajadoras, por ejemplo, y eso son arbitrariedades porque tiene nacido 5 años antes o 5 años después, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, lo que cuestan los másteres, ¿no? Yo pagué 1.800 euros por un máster, ahora valen 5.000 o 6.000, ¿no? Por ejemplo, eso es una arbitrariedad. Mi hermana se supone que seríamos de la misma clase social, de lo mismo todo, pues tiene que pagar 4 veces más por un máster. Pues no, pues eso, el factor de estratificación, digamos, es la edad, ¿no? Y en el tema del mercado de trabajo y del desempleo, pues claro, a medida que hay una competencia mucho más dura, como tú amplíes la gente que puede seguir en el mercado laboral a través del retraso de la edad de jubilación, y el ministro actual acá ha dicho hace poco que se están planteando retrasarlo a los 75 años, ¿no? Que la última que teníamos era a los 67, ahora dicen a los 75, y dices, pues claro, y cuando tú escuchas eso, y en nuestra investigación ya encontramos gente de 40 a 45 que dicen que ya están obsoletas para el mercado laboral, muchas mujeres que han estado 2 o 3 años criando, y te dicen, y ahora con 42 ya no me puedo insertar porque ya estoy vieja y tal y cual. Pues como atrasen más la edad de jubilación, o sea, el factor de edad es que te va a partir la vida. Yo creo que está partiendo muchas vidas, y yo creo que una lectura política yo creo que hay que hacer de ahí, especialmente en el contexto del 15M, es que el problema político gordo de las movilizaciones en un momento dado fue la juventud y el paro juvenil, ¿no? Entonces ahí surgieron desde la Unión Europea y desde un montón de instituciones como medidas, digamos, de apaciguamiento a la juventud y la pobre juventud, la generación más preparada de la historia, ayudas a la juventud, no sé qué. Eso al mismo tiempo que es evidentemente tratar de contener la capacidad, digamos, de la juventud de movilización, al mismo tiempo está devaluando a toda la gente que no es juventud, que esto nos lo decían en todas las entrevistas también. Dice, joder, yo no soy joven, ¿qué pasa? Ya esto, por eso es una revalorización del juvenilismo institucional, lo que hace es desvalorizar, hacer que la gente que tiene 50 y 60 años se sienta más mierda, ¿no? Básicamente, y eso, pues parados de 50 y pico de los de superfluos que decía ahí en las condiciones más complicadas, pues muchos están ahí, ¿no? Y te dicen, pues tenemos el valor de la experiencia, ¿no? Nuestra experiencia vale mucho y tal. Y claro, pues desde el punto de vista del capital, el valor es el valor para la productividad, y la experiencia pues no tiene valor, ¿no? La experiencia tiene valor moral, pero no valor para el capital, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión clave que tenemos que mirarlo como otro eje más de clase, género, raza y edad o generación, tal vez Creo que sí. Vale, ya, o sea, bueno, creo que ya no da para ninguna pregunta más. Simplemente agradecer a todas las personas que asististeis a las jornadas, especialmente a las que hoy llegáis a las 10:30 de la mañana. Gracias de nuevo a Álvaro y a Sara, al resto de ponentes de las jornadas, a Pablo, Nuria, el comité organizador, y nada, que nos alegramos mucho de que haya salido todo bien dentro de la celebración de las jornadas, y que, bueno, ya, que ojalá que vengan muchas más.